Estamos en comunicación con Martín Bazán, él es subdirector de CB Consultora y queremos preguntarle acerca de esta encuesta donde midieron la imagen de Milei versus Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Aquí Damiana y Laura te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarla, gracias por la invitación. No, gracias a vos, por favor. Queríamos saber de esta encuesta que realizaron entre el 8 y el 12 de septiembre, donde, midieron la imagen que tiene Javier Milei en determinados distritos de la provincia de Buenos Aires respecto a Axel Kicillof. ¿Y cómo dio esta encuesta? Bien, sí, hubo una encuesta, como bien decía, del 8 al 12 de septiembre, ya habiendo pasado las elecciones legislativas, ¿no?, de la provincia, de cara a lo que van a ser las elecciones legislativas de octubre, por lo cual medimos la imagen de Kicillof, de Milei, pero también medimos a Tayana y a Esper, ¿no?, los futuros candidatos para octubre de las dos fuerzas políticas más importantes, y también un escenario electoral, ¿no?, de lo que puede llegar a ser esa elección. En relación a la imagen de Axel Kicillof, 47.9 de imagen positiva para él, 51.3 de negativa, y en el caso de Javier Milei, 39.4 de imagen positiva, 59.6 de negativa, un diferencial de imagen de negativo de casi 20 puntos en contra para Javier Milei, no una imagen negativa superior a la positiva. Es uno de los distritos a nivel país, según los datos que nosotros vamos relevando, la provincia de Buenos Aires, el distrito en donde más ha caído, teniendo en cuenta las otras 22 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires es quizá desde el inicio de la gestión hasta hoy el número que más en rojo le queda al gobierno nacional. Martín, ¿esto puede ser notable o puede incidir en las elecciones de octubre? Y nosotros en esta medición también medimos a Jorge Tayana y a José Luis Esper, los dos candidatos para octubre, tanto de Fuerza Patria como de la Libertad Avanza, con una particularidad los dos. Un José Luis Esper con una imagen negativa muy alta, 57.2 de imagen negativa para Esper, incluso superior a la imagen de Milei, la negativa. Y en el caso de Jorge Tayana, un nivel de desconocimiento muy alto, 36.8 de desconocimiento para el candidato de Fuerza Patria, que estuvo en otros, nosotros habíamos medido hace 2-3 semanas atrás, y tenía un nivel de desconocimiento superior al 45, es decir, ha ido recortando ese desconocimiento, pero todavía sigue siendo muy alto. La particularidad en este caso de los dos candidatos, quizás de los dos candidatos que van picando en punta, uno con una imagen negativa muy alta y otro con un nivel de desconocimiento que lo va achicando, y eso ha hecho que también se despegue en los hipotéticos escenarios electorales que tenemos planteados, ¿no? Martín, ¿en base a qué grupo etario se hizo esta encuesta y cuáles eran precisamente las preguntas que se le hacían para saber de la imagen positiva o negativa? Bien, sí, generalmente se trabaja con una ponderación por sexo, edad, nivel educativo, es decir, la muestra que nosotros tomamos son de personas o de porcentaje de personas similares a la del último censo nacional, es decir, que sea equitativo tanto en franjas etarias como en sexo, como en nivel educativo, como en las secciones, en cada una de las secciones electorales, ¿no? Y respecto a las preguntas, solamente en este caso no se hacían preguntas de tipo cualitativo, preguntamos cuál era la imagen, si muy buena, mala o muy mala, o no lo conocían de cada uno de estos candidatos, y después preguntamos acerca de la posible participación electoral para octubre. Más del 71.8 de los encuestados en esta encuesta en la provincia de Buenos Aires nos dijo que seguramente vaya a votar para la elección de octubre, más del 70%. Y después la última preguntamos acerca del escenario electoral para las próximas elecciones legislativas de octubre, a cuál de los siguientes candidatos votaría, y enumeramos a todos los candidatos. Los resultados en esa pregunta fueron 41.7 para Jorge Tayana y 35.4 para José Luis Esper, más de 6 puntos de diferencia para Fuerza Patria hoy en este escenario electoral. El tercer lugar fue para Florencio Randazzo de Provincias Unidas,
6.2, no muy lejos del tercero, una elección hiperpolarizada. ¿En cuál de de las secciones de la provincia de Buenos Aires tuvo mejor imagen el presidente Javier Milei? Bien, sí, siempre no en el resto de nosotros medimos primeras, tercera y después el interior, las cuales las tenemos todas unidas al resto de las secciones. Siempre en el interior provincial ha tenido un nivel de imagen mayor, después en la primera sección electoral, y donde ha tenido la imagen más baja es en la tercera. Siempre generalmente sigue esos patrones, más allá de que la imagen ha ido bajando, pero ha ido bajando proporcionalmente igual en todos los sectores, ¿no? De todas maneras el interior sigue siendo las secciones donde mejor le va en términos de imagen. La primera le va en intermedio o general sobre el promedio, y en la tercera sección electoral baja el promedio. Lo contrario para Axel Kicillof, ¿no? Que estuve muchísimo en la tercera sección electoral. Claro. En la primera mantiene números muy buenos y en el interior baja muchísimo. ¿Pensás, Martín, que frente a este panorama de hoy, a esta marcha, este veto, va a cambiar aún más la situación? ¿Se va a incrementar como imagen negativa para el lado de Milei, para el otro lado se va a incrementar? ¿Cómo lo ves? ¿Si va a cambiar? Bien. O viceversa, no sé. Sí, todavía no, obviamente ha sido un revés duro para el gobierno nacional lo que pasó hoy en el Congreso, y las marchas por la educación federal, por la educación pública, en la primera marcha, recuerdo, el impacto fue de casi 6 puntos en términos de imagen para el gobierno nacional, de crecida de imagen negativa, ¿no? Obviamente después lo fue revirtiendo y logró cambiarlo y logró subir con muchos vaivenes, pero había tenido un impacto importante. Yo creo que en este caso la caída en términos de imagen va a ser menor, pero seguramente termina teniendo un impacto, ¿no? Un impacto por lo que ha representado en la calle, pero también por lo que representa un revés en el Congreso, y ya no es el primero ni el segundo, ¿no? Viene cosechando duras derrotas en el último tiempo en ambas cámaras, lo cual también habla un poco de la debilidad de la negociación política que ha tenido el gobierno nacional en este último tiempo, que en un principio había logrado salir bastante airoso de algunas cuestiones bastante complejas, como la ley ómnibus y otras leyes que se votaron en un principio, pero las últimas 15, 16 votaciones han salido en contra, ¿no? Lo cual habla de que ha empezado a perder el poder político por falta de negociación. Claro. Cuando hablabas te llevo un poquito para atrás, cuando hablabas de Tayana, de cómo mide Tayana, y que hablabas del desconocimiento, ¿cuál es ese dato, digamos, cuando hablas de desconocimiento, de la persona, de la trayectoria? Sí, de ambas cosas, ¿no? La gente no lo reconoce cuando le mostrás una foto o el nombre como candidato, no sabe quién es, no sabe a quién representa. Ah, mira. Obviamente después con el sello, cuando uno lo pone en un escenario electoral diciendo que es el candidato de Fuerza Patria, los números mejoran, pero como persona siempre se hace una medición individual. Se pregunta por José Luis Esper, por ejemplo, por separado, que hemos entendido entre él, si lo conocen o no lo conocen. En el caso de Jorge Tayana, ese nivel de conocimiento es mucho más bajo. Que ojo que pasa con muchos candidatos, generalmente de la Libertad Avanza en otras provincias, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires se da la particularidad que es al revés, ¿no? El candidato del peronismo termina siendo menos conocido que el candidato de la Libertad Avanza. Claro, ¿tienen en vista hacer alguna otra encuesta más cercana a las elecciones de octubre? Sí, seguramente la semana próxima estaremos trabajando sobre afinar el número de ese escenario electoral, y también estaremos trabajando en las 8 provincias que renuevan, en las 7 provincias y en la ciudad de Buenos Aires que renuevan senadores, ¿no? Claro. Que van a hacer elecciones para tenerlas muy de cerca, sobre todo también porque van a tener otro impacto, un impacto mayor, me parece. Perfecto, bueno, entonces estaremos en comunicación para conocer esos nuevos datos, ¿sí, Martín? Por favor, quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora.